Engañé a mi pareja porque sus progenitores no me aceptaban como su compañera, pero ahora me lamento profundamente. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Clara, y esta es la narración de cómo arruiné todo con la única persona que realmente me valoró por quien soy. No hay forma de dulcificar lo que hice ni de justificarlo con excusas vacías. Simplemente tomé una decisión tonta y egoísta, impulsada por el dolor y el resentimiento, y ahora lo único que me queda es arrepentirme. Conocí a Samuel cuando ambos teníamos 22 años. Nos encontramos en una reunión de amigos mutuos, y aunque al principio no le presté demasiada atención, él parecía estar realmente interesado en mí. Me hacía reír con su humor sarcástico, y lo que más me cautivó fue su manera de mirarme, como si realmente le importara todo lo que tenía que decir. No pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos inseparables, compartíamos muchas cosas en común, el amor por el cine clásico, el gusto por la música indie, y el hábito de salir a caminar sin rumbo solo para hablar de la vida. Nunca me había sentido tan comprendida por alguien, y por primera vez en mi vida, me permití soñar con un futuro real junto a alguien tan admirable. Pero había un problema. Un problema que, con el tiempo, se convertiría en una herida abierta que nunca sanaría. Sus padres, desde el primer momento en que me presenté ante ellos, supe que no me aceptaban. Lo vi en sus miradas, en la forma en que su madre me examinó de pies a cabeza con desaprobación apenas disfrazada. Lo noté en el tono distante de su padre, en las preguntas calculadas que no eran más que pruebas veladas para ver si estaba a la altura de su hijo. Porque, según ellos, no lo estaba. Samuel provenía de una familia adinerada y tradicionalista, de esas que creen que su apellido es sinónimo de prestigio. Yo, en cambio, venía de una familia modesta, trabajadora, sin lujos ni conexiones importantes. Para sus padres, no era más que una cualquiera que intentaba colgarse de su hijo para asegurarme un futuro cómodo. Nunca lo dijeron directamente, pero sus acciones hablaban por ellos. Los primeros meses de nuestra relación fueron maravillosos, como cualquier historia de amor que comienza con promesas de eternidad. Samuel me trataba como a una reina, no porque tuviera dinero, sino porque realmente le importaba. Era atento sin necesidad de ser ostentoso, me escuchaba sin esperar nada a cambio y, lo más importante, me hacía sentir segura. Pero esa seguridad se desmoronaba cada vez que tenía que enfrentar a su familia. Al principio, Samuel trataba de minimizar la situación, asegurándome que sus padres eran difíciles, pero que eventualmente me aceptarían. Yo quería creerle, quería pensar que, con el tiempo, demostraría que no estaba con él por interés, que lo amaba de verdad. Pero cada encuentro con ellos me hacía sentir como si estuviera luchando contra un enemigo invisible que ya había dictado mi sentencia. Su madre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para soltar comentarios disfrazados de cortesía. Qué bueno que trabajas, Clara. Aunque debe ser complicado mantener un ritmo de vida estable sin un respaldo económico sólido, ¿verdad? Su padre, en cambio, era más directo. Samuel, un hombre de tu posición debe ser inteligente con las decisiones que toma en la vida. No puedes actuar solo por emociones. Yo no era una decisión inteligente, cada comida en su casa era un desfile de incomodidad. La forma en que ignoraban mis comentarios, como hablaban de otras chicas de buenas familias frente a mí, insinuando que Samuel debería buscar a alguien más acorde a su mundo. Samuel trataba de defenderme, pero nunca lo hacía con la suficiente firmeza. No porque no me amara, sino porque no quería pelear con su familia. No les hagas caso, me decía después, abrazándome en la cama. Son así con todos, pero van a cambiar. Pero no cambiaban. Y poco a poco, cada desprecio, cada mirada de desdén, cada insinuación de que yo no era suficiente comenzó a perforarme la piel, a abrir heridas que él no veía. Recuerdo el día exacto en el que me di cuenta de que el rechazo de los padres de Samuel no era solo una molestia, sino algo que se estaba convirtiendo en una herida dentro de mí. Fue en una de esas cenas familiares a las que insistía en que lo acompañara, diciéndome que con el tiempo todo mejoraría. Yo lo creía, porque lo amaba, porque confiaba en él, porque quería ser parte de su mundo. Pero ese día, mientras estábamos en la mesa, su madre sirvió el postre y comentó casualmente que la hija de una de sus amigas había terminado su maestría en el extranjero y que estaba de regreso en la ciudad. Siempre me pareció una chica encantadora, dijo con una sonrisa medida, sin siquiera mirarme. De esas jóvenes con convicción, con aspiraciones claras. Su padre asintió, como si esa simple mención ya significara que era la candidata perfecta para Samuel. Gente con su misma educación y valores, agregó. Yo no existía en la conversación. Estaba sentada ahí, con el tenedor en la mano, fingiendo que el pastel tenía buen sabor cuando, en realidad, tenía un nudo en la garganta que no podía tragar. Samuel me miró de reojo, incómodo, como si quisiera que no le diera importancia. Pero no podía evitarlo. Nunca podría. Cuando salimos de ahí, él trató de abrazarme, de decirme que no hiciera caso. No lo dicen en serio, susurró, besándome la frente.
Ya los conoces. Pero eso era lo peor. Los conocía. Y sabía que si lo decían en serio. Me había aferrado a la idea de que, con el tiempo, todo cambiaría. Que después de verme a su lado lo suficiente, después de notar cuánto lo amaba, dejarían de mirarme como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Pero la realidad era distinta. Ellos nunca me aceptarían. Y Samuel no haría nada para cambiarlo. Esa idea se quedó en mi cabeza, creciendo como una sombra. No quería pensar mal de él. No quería sentir que me estaba fallando. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si, en el fondo, él también pensaba que yo no era suficiente. Quizá por eso, cuando apareció la primera tentación, no la rechacé. Su nombre era Nicolás. Trabajábamos en la misma empresa, aunque en departamentos distintos. Lo conocía de vista, de algunos correos compartidos, de reuniones en las que apenas cruzábamos palabras. No era alguien en quien hubiera reparado antes, pero un día, mientras estaba en la sala de descanso tomando café, se sentó a mi lado y empezó a hablarme con naturalidad, como si fuéramos viejos amigos. Siempre pareces distraída, comentó con una sonrisa, revolviendo su café. Como si estuvieras en otro lugar. No supe qué responderle. Ni siquiera estaba segura de si era verdad. Pero de alguna manera, me hizo sentir vista. No sé en qué momento empezamos a hablar más seguido. Al principio eran conversaciones casuales, sobre el trabajo, sobre cosas triviales. Pero después, cuando la relación con los padres de Samuel empezó a pesarme más, cuando cada encuentro con ellos me dejaba con una sensación de vacío, Nicolás se convirtió en un escape. Era fácil hablar con él, porque no esperaba nada de mí. No tenía expectativas, no me miraba con juicio, no trataba de encajarme en un molde que no podía llenar. Con él, podía ser yo, sin la carga de tratar de impresionar a nadie. Y cuando me di cuenta de que empezaba a buscarlo, de que me alegraba verlo, de que esperaba sus mensajes con más emoción de la que debía, supe que algo estaba cambiando en mí, pero no me detuve. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía deseada. No solo como la novia de alguien, no como la chica que tenía que probar su valía. Me sentía vista. Y fue esa sensación la que me llevó a cometer el error más grande de mi vida. Fue una noche después de otra cena desastrosa con la familia de Samuel. Una de la que ni siquiera intentaron disimular su desprecio, en la que su madre comentó que las relaciones son como los negocios, hay que saber elegir bien, y su padre asintió con aprobación. Samuel me sostuvo la mano debajo de la mesa, tratando de tranquilizarme, pero ya no era suficiente. Cuando llegamos a nuestro departamento, él quiso hablar, quiso decirme que no les hiciera caso, que lo único que importaba era nuestro amor. Pero no tenía fuerzas para escucharlo una vez más. Me encerré en el baño, me miré en el espejo y sentí que no reconocía a la persona que estaba ahí. Me veía agotada, vacía. Como si todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el desgaste de tratar de encajar en un lugar que no me quería, me estuviera devorando por dentro. Y entonces, sin pensarlo demasiado, le escribí a Nicolás. ¿Estás despierto? No tardó en responderme. Siempre para ti. No sé si en ese momento ya sabía lo que estaba a punto de hacer. Tal vez sí. Tal vez lo supe desde el momento en que salí de casa sin decirle nada a Samuel, desde que tomé un taxi y le pedí que me llevara a un bar en el que sabía que Nicolás estaría. Cuando lo vi, sonriendo con esa seguridad que nunca se tambaleaba, sentí que todo lo que me atormentaba desaparecía por un instante. No importaban los padres de Samuel, no importaban sus comentarios hirientes, no importaba el rechazo. Solo importaba que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me miraba como si fuera suficiente. Nicolás me tomó de la mano y me llevó a la pista de baile. No era un sitio elegante, no era el tipo de lugar al que iría con Samuel, pero en ese momento, se sintió como el único sitio donde quería estar. Bailamos, reímos. Y cuando me susurró al oído que quería estar a solas conmigo, no dudé. No pensé en Samuel, no pensé en lo que teníamos, en los años compartidos, en el amor que aún existía. Pensé en mí. En cómo, por primera vez, no tenía que demostrarle nada a nadie. Y por eso, cuando nos besamos, no me detuve. No me detuve cuando sus manos recorrieron mi cuerpo. Cuando el deseo nubló todo lo demás, cuando crucé la línea que jamás debí cruzar. No me detuve hasta que ya era demasiado tarde, y cuando desperté a la mañana siguiente, con el peso de la culpa aplastándome el pecho, supe que había cometido un error que no tenía forma de enmendar. Supe que, en mi intento de escapar del rechazo, había terminado convirtiéndome en alguien peor de lo que ellos pensaban que era. Supe que había traicionado al único hombre que realmente me amaba. Y lo peor de todo es que ahora tenía que vivir con ello. La mañana después de mi error, desperté sintiendo un peso insoportable sobre el pecho. Era como si la culpa se hubiera convertido en algo físico, algo que me aplastaba y no me dejaba respirar.
Miré alrededor y vi una habitación desconocida, el suelo cubierto de ropa esparcida, las botellas vacías sobre la mesa. No quería ver a Nicolás, no quería ver su rostro ni recordar lo que había hecho. Me levanté con la mayor cautela posible, recogí mi bolso del suelo y salí de ahí antes de que él despertara. En el taxi de regreso a casa, el silencio se sintió como una tortura. Cada semáforo en rojo me daba unos segundos extra para pensar en lo que había hecho. Cada cruce de calle me acercaba más al lugar al que ya no sabía si pertenecía. Saqué el teléfono y vi varios mensajes de Samuel. No había notado que me había escrito la noche anterior. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy preocupado. Los leí una y otra vez sintiendo cómo se acumulaba el peso de la traición en mi pecho. Samuel no se merecía eso. No merecía lo que acababa de hacerle. Y aún así lo había hecho. Cuando llegué al departamento, la puerta se abrió antes de que pudiera sacar mis llaves. Samuel estaba ahí con el ceño fruncido, el rostro tenso por la preocupación. ¿Dónde estabas?, preguntó. Quise responderle. Decirle cualquier mentira, inventar una excusa que lo tranquilizara, que borrara esa expresión de su rostro. Pero no pude. No porque quisiera confesarme, sino porque mi propia vergüenza me cerraba la garganta. Salí con unos compañeros, fue lo único que logré decir. Él suspiró y pasó una mano por su cabello. Clara, estuve llamándote toda la noche. No es normal que hagas esto. Algo pasó. No podía sostenerle la mirada. No podía enfrentar la verdad de lo que acababa de hacer. Solo quería distraerme. No dijo nada más. No me cuestionó. Solo me abrazó, y en ese momento sentí que me quemaba por dentro. Me abrazó con el mismo amor de siempre, con la misma paciencia, con la misma ternura con la que siempre había tratado de hacerme sentir que todo estaría bien. Y yo, sabiendo lo que había hecho, no tenía derecho a recibirlo. Esa noche dormí a su lado, sin pegar ojo. Sentía su respiración tranquila, sentía su cuerpo relajado, sin saber que estaba compartiendo la cama con una traidora. Pero el problema de la culpa es que no desaparece con el tiempo. Se queda ahí, se convierte en una sombra que te sigue a todas partes. Y la mía, tarde o temprano, iba a alcanzarme. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Traté de actuar con normalidad, pero no podía mirar a Samuel a los ojos sin sentir que me desmoronaba por dentro. Me volvía paranoica con cada cosa que decía, con cada momento en el que él me abrazaba, con cada vez que sonreía pensando que todo estaba bien. Sentía que su amor me asfixiaba, porque sabía que no lo merecía. Empecé a evitarlo sin darme cuenta. Llegaba tarde del trabajo, fingía estar ocupada con cosas sin importancia, evitaba sus caricias, sus besos, sus intentos de acercarse. Pero él no lo notó. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente. ¿Pasa algo?, preguntó. Quise decirle que no, que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que ya no podía seguir con esto. No podía seguir viviendo con la culpa. Y Samuel, susurré, sintiendo el temblor en mi propia voz. Necesito decirte algo. El silencio que siguió fue insoportable. Samuel me miró con expectación, con preocupación, con ese amor que hacía que todo esto doliera aún más. Anoche, tragué saliva, sintiendo que me iba a desmoronar. No estaba con compañeros de trabajo. Su expresión cambió. Algo en sus ojos se oscureció. ¿Dónde estaba entonces? Las palabras estaban atascadas en mi garganta. Pero tenía que decirlo. Estuve con otra persona. El silencio se hizo tan denso que sentí que el aire se volvía irrespirable. Samuel parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. Pero lo entendió. Se levantó lentamente de la mesa, como si su propio cuerpo no pudiera soportar el peso de mi confesión. Se llevó una mano al rostro, respirando hondo, tratando de calmarse. Pero yo ya sabía que esto no se podía calmar. ¿Me estás diciendo que me engañaste? Su voz no rota, como si le costara trabajo formar las palabras. Sí, susurré, sin poder mirarlo. Samuel se quedó en silencio. Por un momento, pensé que se marcharía, que simplemente saldría de la habitación sin decir nada. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, de pie, con la mandíbula apretada, con los puños cerrados, con una expresión que jamás le había visto antes. ¿Y por qué?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Por qué hiciste esto? No supe qué responderle. ¿Qué podía decir? ¿Qué me sentía rechazada? ¿Qué estaba herida? Nada de eso justificaba lo que había hecho. No lo sé, susurré. No hay excusa. Hubo un largo silencio. Luego, Samuel negó con la cabeza,
como si tratara de convencerse de que esto no estaba pasando. «Vete de aquí», dijo con un tono tan frío que sentí que me congelaba por dentro. «Samuel». «Vete», repitió, sin mirarme. «No quiero verte. No quiero escucharte». Sentí un nudo en la garganta. Sabía que esto era lo que merecía, pero aún así, dolía. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Cuando giré el pomo, esperé que dijera algo, que me detuviera, que hiciera cualquier cosa. Pero no lo hizo. Me fui con el corazón destrozado, sabiendo que lo había perdido para siempre. El tiempo pasó de manera extraña después de aquella noche. No sabría decir si fueron días o semanas lo que tardé en aceptar la realidad, pero lo cierto es que mi mundo dejó de sentirse como propio. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, de que aún estuviera en nuestro departamento, de que Samuel siguiera amándome. Pero la realidad se encargaba de aplastar esas ilusiones en cuanto abría los ojos y me encontraba en la habitación vacía que ahora rentaba, un espacio impersonal y frío que jamás podría reemplazar nuestro hogar. La primera semana intenté contactarlo una y otra vez, enviando mensajes que nunca fueron respondidos, llamándolo con la absurda esperanza de escuchar su voz. Incluso pasaba por los lugares que solíamos frecuentar con la tonta ilusión de encontrarlo. Pero Samuel había desaparecido de mi vida por completo, de la manera más absoluta y definitiva posible. Me resultaba imposible hacer cualquier cosa sin que su ausencia se hiciera evidente. Llegaba del trabajo y automáticamente sacaba 2 platos para cenar antes de darme cuenta de que estaba sola. Me sorprendía a mí misma queriendo contarle alguna tontería del día, algún chisme del trabajo, algo gracioso que había visto en la calle, pero recordaba que ya no tenía a quién decírselo. Todo lo que había sido nuestro pequeño mundo se había desmoronado en un instante y yo era la única culpable de ello. Cada noche me acostaba en una cama que se sentía demasiado grande, abrazando una almohada en un intento patético de llenar el vacío que había dejado su ausencia. Me atormentaba la última imagen que tuve de él, la forma en que su rostro se había endurecido al escuchar mi confesión, la manera en que su voz se había vuelto fría e irreconocible cuando me echó de su vida. Nunca antes lo había visto así, nunca había sentido tanto rechazo y desprecio en su mirada, y saber que era yo quien había causado ese cambio en él era lo peor de todo. La culpa era insoportable. No había un solo momento en el día en el que no deseara regresar el tiempo, en el que no me odiara a mí misma por lo que había hecho. Me castigaba repasando una y otra vez aquella noche, preguntándome cómo pude haber sido tan estúpida, tan egoísta, tan ciega como para pensar que acostarme con otro hombre me haría sentir mejor. Que aliviaría el dolor del rechazo de su familia. Había buscado consuelo de la peor manera posible y lo único que había logrado era destruir lo más valioso que tenía. Me volví una sombra de lo que fui. No tenía ánimos para salir, ni para ver a nadie, ni para hacer nada que antes me gustara. La gente en el trabajo notaba mi cambio, pero nadie se atrevía a preguntar. Había perdido peso sin darme cuenta. Mi ropa me quedaba suelta, y cuando me miraba en el espejo veía a alguien irreconocible, alguien con ojeras profundas, el rostro apagado y sin vida. La Clara que había sido antes ya no existía, y la que quedaba solo era un reflejo marchito de lo que alguna vez fui. Por las noches me atormentaban los recuerdos. Lo veía sonreírme con esa dulzura que ahora parecía tan lejana, recordaba la forma en que me tomaba de la mano en la calle, cómo me miraba como si yo fuera lo mejor que le había pasado. Escuchaba su risa en mi cabeza, su voz diciéndome que me amaba, y todo eso hacía que el dolor fuera aún más insoportable. Me preguntaba si él también sufría, si me odiaba tanto como yo me odiaba a mí misma, si en algún rincón de su corazón todavía quedaba algo de amor por mí, o si lo había matado todo en el momento en que decidí traicionarlo. Algunas noches pensaba en escribirle una carta, en decirle todo lo que sentía, en explicarle lo mucho que lo amaba y cuánto me arrepentía, pero cada vez que lo intentaba, rompía el papel antes de terminar. ¿De qué serviría? ¿Qué derecho tenía de pedirle que me escuchara cuando fui yo quien destruyó todo? El arrepentimiento es un castigo silencioso y cruel, una prisión de la que no puedes escapar. No hay redención, no hay vuelta atrás. Lo único que me quedaba era aprender a vivir con mi propia culpa, con la certeza de que había perdido al amor de mi vida por una decisión estúpida y egoísta. Y eso era algo con lo que tendría que cargar por el resto de mi vida.